conversando con Hernán Lacunza. Algo de todo lo que escuchaste que decíamos en la mesa, que le pusimos tanta pasión, todos le ponemos mucha pasión. Sí, la verdad que vi que recorrían en minutos la política sanitaria, la de salud, la de educación, la de seguridad. No había acuerdos, esa grieta que ha incluso superado a los dirigentes y que ha permeado en el pueblo. Bueno, creo que no nos va a conducir a ningún lado. Coincido con vos, la palabra fracasar es un poco fuerte, pero bueno, hay que asumirla. Pero si uno no asume el fracaso, ¿viste? Vive hace 45 años que tenemos el mismo ingreso per cápita, o sea, producimos la misma cantidad de bienes por habitante. Y con ¿Hace cuántos años? 45, de mediados de los 70. Y con distintas recetas, con distintos gobiernos radicales, peronistas, con convertibilidad, con plan austral, sin nombre, con vivir con lo nuestro, con tablita. Y la verdad que siempre estamos medio en el mismo pantano, en el mismo lugar. A veces son espejismos y cuando salimos a la ruta nos damos cuenta y terminamos en un choque. La verdad que este diálogo que presencié recién, donde, bueno, no tengo nada, por favor, con nadie, pero digamos, esta defensa medio refractaria de todo lo que pasa cuando alguien se ubica en su posición más ideológica partidaria. La verdad que es parte del problema, ¿no? Que es parte del problema. Creo que tratar de refundar la República cada 4 años es parte del problema. Es muy difícil cada 4 años. ¿Por qué? Bueno, no se pasa puede. En todos no se lados. puede. Es muy de Argentina. No se puede porque bueno, revisar el contrato social y ver un puñado. Tampoco hay que tener 20 políticas comunes. Un puñado de ideas comunes. A futuro. Bueno, es que ¿sabes qué pasa, vecino Vivi? Que estamos todo el tiempo resolviendo una emergencia que es porque no hicimos algo antes. O sea, casi todos los problemas de política pública de hoy, la pandemia, pero mira, ¿por qué nos afecta la pandemia? El presidente habla y lo nombra Macri. Ahora Macri no habla, pero si habla la nombra Cristina. El otro día escuchaba a Bernie hablando de Vidal, Kicillof de Vidal. Es como, uno dice, bueno, pero basta, porque claramente por algo perdieron unos, ganaron otros. O sea, es como, miremos para adelante, ¿no? Sí, me parece que el gobierno, bueno, obviamente yo soy parte de Juntos por el Cambio, entonces es más fácil reconocer los errores del otro, parte del problema. Pero vos fuiste autocrítico con el gobierno de Macri. Sí, podemos hacer una autocrítica, pero creo que el gobierno, que hoy le cabe la responsabilidad de conducir, la verdad que cuando la descripción que vos hacías parece un tren fantasma, la realidad, porque no hay nada que ande bien. Gasta demasiada energía en buscar culpables y no soluciones, en radicalizar, en postergar las consecuencias, en ocultar los efectos o en atacar los efectos en lugar de las causas. ¿Viste? No, tenemos un problema con el dólar, no hay que ahorrar en pesos, como si repetirlo 20 veces por día fuera a convencer a alguien. Pero más, mira, otro día pusimos un tape de Tato Bores hace 58 años. Tenemos el del presidente hace 30 años hablando del dólar. Alberto Fernández, que nos dice que ahorremos en pesos. Que aparte, yo pensaba el otro día, ¿no? Y ahora lo vamos a poner. Alguien se compra, no sé, un monoambiente, una casa. ¿Qué va con los pesos? Bueno. O sea, ¿a quién se le ocurre, si tiene un manguito, ahorrar en pesos en un país donde la moneda no sé si existe o no existe? Vamos a ver lo que decía Alberto Fernández, que quiero que me digan en ese momento qué era Alberto Fernández hablando del dólar. Escúchalo, Hernán. Creo que en el día de mañana vamos a poder dictar la resolución por la cual cualquier argentino puede contratar un seguro de retiro, una jubilación privada en dólares o en moneda extranjera o en australes, con la actualización o con la variación que sufra la moneda extranjera que él elija. ¿Por qué se toma esta medida? Hasta aquí era solamente este sistema en la moneda nacional, en este caso el austral. Exacto. Esta medida se toma por 2 motivos. Primero, porque nos damos cuenta que el mercado posible, el potencial asegurado de retiro, en verdad está reclamando tener un seguro de retiro en una moneda fuerte. A ver, le pido a la nariquera Alberto Fernández en ese momento, cuando hablaba del dólar. Sí, en ese momento ocupaba el cargo de superintendente de seguros en la etapa que, bueno, luego trabajó con Domingo Felipe Cavallo, Alberto Fernández, y después, bueno, se fue transformando su carrera política, pasó por el kirchnerismo, por el dualismo anteriormente, y luego finalmente con Cristina.
Lo que quieras decirme de este tape o que me digas exactamente, económicamente hablando, dónde estamos parados los argentinos. Sí, la verdad que ese tape es bien ilustrativo, ¿no? Un Alberto Fernández joven, debía tener 31 años ahí, 32. Sí, tiene 30 años el tape. Exacto, y hablaba de lo mismo que estamos hablando ahora, hablando de que se podía contratar seguros en pesos o en dólares. Y lo más triste... Pero decía otra cosa. Sí, lo más triste, bueno, no había convertibilidad todavía, pero era el gobierno de Menem. Pero lo más triste es, si seguimos haciendo lo mismo, vas a pasar un tape dentro de 30 años, en el 2050, y Alberto va a tener 92 y vamos a seguir con los mismos problemas. ¿Y por qué siempre seguimos con las mismas soluciones a los mismos problemas? Bueno, porque trabajamos más sobre las consecuencias que sobre las causas. Entonces, para decir uno de los problemas que tenemos hoy, el que estamos hablando de las propiedades en pesos, ¿sabes cuándo las propiedades van a estar en pesos y nadie va a tener problema? Cuando estén 10 años al mismo valor. O sea, cuando la inflación, entonces ahí va a ser el peso, la unidad de cuenta, o sea, vamos a medir los bienes en pesos. Vos decías, compramos, la paradoja acá, compramos heladeras en cuotas o paquetes turísticos en cuotas o peluquería, ahora cortes de pelo en cuotas y muebles, departamentos, cash y en dólares. O sea, la verdad que no hay ninguna perspectiva que no sea inmediata ya, porque no tenemos horizonte de mediano y largo plazo. Pero cuando el presidente nos dice que ahorremos en pesos, ¿es como que se nos ríe en la cara? La gente no toma conductas sobre su patrimonio. Pero que ningún funcionario del gobierno, ni de ningún gobierno, ni nadie ahorra en dólares, en pesos, porque mira, ya me confundo. Porque, ¿quién ahorra en pesos? Bueno, no lo sé, pero aunque ahorraran en pesos. Pero no conoces a nadie que ahorre en pesos. No, porque el peso como ahorrar en helados, se te derrite. Entonces, la gente, el ahorrista, la familia, hace lo que le conviene, no lo que le dicen que haga, ¿sí? Entonces no es que lo vamos a decir 48 veces y entonces vamos a convencer a alguien. Te diría que es contraproducente. ¿Pero por qué el presidente, o sea, la máxima autoridad dice el presidente puede contestar eso, pero te diría que es contraproducente porque es como un piloto que te está diciendo, bueno, no hay tormenta, no hay tormenta. Y vos te estás dando vuelta en el aire. Y es lo peor que puede hacer. O sea, vos que esperás de un piloto, no digo el presidente, de un piloto. ¿Se devaluó la palabra del presidente? Bueno, se devalúa la palabra del gobierno, ¿no? Cuando el gobierno te dice no vamos a poner funcionarios responsables de la política económica, no vamos a poner cepo y a reforzar el cepo y a las 48 horas se refuerza, bueno, la próxima vez que hablen esos funcionarios les vamos a creer menos, porque todos aprendemos, entonces son menos eficaces, entonces antes del peso se devalúa la política, entonces mientras no tengamos... Viste que ahora está de moda decir hay que tener un plan. Bueno, hay un plan, hay 2 planes, hay 3 planes. ¿Cuántos planes tiene el gobierno? Me parece que el problema no es que no hay plan, sino que hay más de uno. Entonces, más de uno. Entonces, ¿Cómo sería más de uno? Y bueno, hay el plan ¿Tengo uno, si no te gusta tengo otro o no? No, peor, porque coexisten. Hasta se puede presumir que tienen distintas conducciones políticas, y esto es una conjetura, pero sí hay evidencia. Entonces vos tenés el plan... Me gusta decir de los días pares, que vos decís, bueno, hay algunas medidas que yo arreglamos con los bonistas, bien, porque si no el default habría sido una catástrofe para los pobres, no para los ricos, ¿sí? Para los pobres. Y entonces iniciamos conversaciones con el fondo para que nos den aval, bueno, puede ser. O presentamos un presupuesto que dice vamos a ahorrar más, bueno, puede ser, pero los días impares expropiamos Vicentín, cambiamos las reglas del juego por decreto de necesidad de urgencia de un mercado, de una industria muy importante como las telecomunicaciones. He visto aquí en tu programa grandes planes faraónicos de viviendas y cómo lo vamos a financiar y vamos viendo. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Pero igual a la vivienda le sacaron presupuesto, se lo dieron a Rollo porque Bielsa dijo que habían robado. Está bien, Viviana. Después otra funcionaria dice, no, vamos a hacer otra moratoria previsional. Pero si no, no podemos pagar los jubilados que tenemos. Ahora, el que te está mirando dice que no es de Cambiemos ni qué sé yo, dice, bueno, pero la deuda, o sea, el despelote lo hizo Macri. ¿De quién es la deuda? ¿Es de Macri, de Cristina, es de todos juntos? Bueno, somos todos responsables. Vos te tocó la transición, el cepo. La deuda, la gente que está en la casa dice, bueno, yo no sé de política, la deuda. ¿De quién es? ¿O es de todos? Esa es una parte del problema, tratar de encontrar... No, pero digo porque es un montón de plata. Te voy a contestar. Que nos tiene hipotecados. Tratar de encontrar, viste,
El culpable. Viste que a veces decimos, bueno, la solución mesiánica, que venga Messi, eluda 11 y haga el gol. Después no pasa eso, porque eludir a 11 es difícil. Entonces, bueno, Messi no canta el himno. Bueno, en materia política encontramos un culpable, que puede ser un ministro, un presidente. Entonces, bueno, hay que correr a ese ministro y todos los demás estamos tranquilos. Medio infantil. Y es parte del problema de 45 años de estancamiento. Respecto a la deuda, si vos comés en un restaurante y consumís cosas, pedís cosas que no podés pagar, no digo ostentación, pero y después viene otro y tiene que firmar la tarjeta. ¿De quién es la deuda? ¿Del que gastó de más o del que firmó? Entonces, ¿Del que firmó? La verdad que no, la deuda es del que gastó de más. Bueno, pero, ¿sí? el que firmó, ¿quién gastó de más? ¿Macri, Cristina? ¿A qué voy? El gobierno. Pero pará, porque yo te digo, para mí es que del que firma, porque si yo llego a un lugar y se morfaron todos y me toca firmar a mí, la deuda es mía. Si se fueron todos a la mierda, me dejaron a mí. Bueno, ¿Sabes la vez que me pasó? Que me dejaban con la cuenta, yo firmo, no sé. Bueno, está bien, pero ¿quién generó la deuda? No, ya lo sé. El que gastó lo que no tenía, ¿sí? Entonces, bueno, si me impedís así, ¿quién es la deuda? La deuda es de los argentinos, porque del Estado argentino que gasta más de lo que recauda hace 5.000 millones de años, ¿sí? Entonces, a veces lo financia con emisión, entonces eso trae a la larga problemas. Pero gastó más Cristina, decís. Sí, gastó Cristina. Cristina dejó un déficit primario del orden de 5 puntos del producto, alrededor de 4 puntos del producto, más gastos ocultos, bueno. Bajar ese déficit fue muy difícil. Al principio el gobierno de Cambiemos lo hizo bastante lentamente. ¿Y ustedes cómo hicieron crecer esa deuda? Y la deuda es para pagar esos gastos excedentes. O sea, si vos consumís más de lo que ingresa, vos en tu familia, un país, un barrio, una provincia, para pagarlo tenés que generar o con deuda o con emisión. Si haces emisión vas a tener inflación, si haces deuda, un tiempo puede ser, mucho tiempo no puede ser, porque no la podés pagar. O sea, se toma deuda para pagar deuda. No, se toma deuda para pagar gastos por arriba de los ingresos. Se toma deuda para pagar déficit. Cuando se dice, ¿dónde está la deuda se fue en el gasto. ¿Para qué gasto? No me decís que es deuda para pagar deuda. ¿Cómo le explicás a una persona que está en la casa que no entiende? Dice, ¿cómo? No entiendo lo que deuda hizo, para pagar. Todos los países del mundo renuevan su deuda de forma voluntaria. Cuando viene el vencimiento no lo pagan, sino que dicen, bueno, ahora vence hoy, refinanciame a 3 años, a 5, y eso es lo más normal del mundo, y eso es tener crédito. Tener crédito es bueno, tener crédito es que tenés confianza en el deudor, hay confianza en el deudor, se le da para que se apalanque, para que haga obra. ¿Qué gasto financia esa deuda? Bueno, viste, todo lo que es el presupuesto público, ordenalo como a vos te guste, pero siempre se financia el gasto más superfluo, el gasto menos necesario, ¿sí? Porque si vos tomás un crédito para comprar una heladera porque te hace falta, pero te vas de vacaciones, el crédito no fue para la heladera, fue para las vacaciones. Bueno, en el Estado es lo mismo. Entonces se paga. ¿Para qué? Y para hacer obras, pero también para jubilaciones de privilegio, también para ñoqui, también para asesores, también para subsidios a industria que no lo merecen. O sea, es un cambalache el gasto público, que si vos sos religiosa vas de la Biblia al calefón, y si sos agnóstica usás el orden que quieras, pero siempre va al gasto menos necesario. ¿Sí? Bajar ese gasto es muy difícil porque vos cada vez que levantás una baldosa aparece uno aferrado que dice no, algunos legítimamente y otros no legítimamente que dicen no, este gasto no me lo toquen. Empleados públicos, sindicatos, empresarios, gobernadores, intendentes. Y donde todos protestamos, pero jugamos al Antón Pirulero, ¿no? Yo no la tengo, pásamela. Nadie. El Don Pirulero te delata la edad, te digo, porque yo no me acordaba del Don Pirulero. Pero Guzmán, está haciendo las cosas. Sí, ya tengo más de 30. Zaraza, muy zaraza, está bien, Ariel, lo que está haciendo Guzmán. ¿Qué no harías? Ya sé que vos no sos un tipo que critique, pero digo, quiero saber hacia dónde estamos yendo. No hago nombres propios porque. Pero está bien. Porque yo sé que es más fácil mucho. Estamos emitiendo mucho. ¿El IFE va a seguir hasta cuándo? Bueno, no lo sé, el gobierno sabe. No hablo nombre propio porque es más fácil estar acá que ahí. ¿Okay? Sí, ya lo sé. Pero ¿hasta cuándo vamos a creo emitir? Que la política económica es de muy mala calidad, de muy baja calidad. Que haber arreglado con los acreedores fue una tajada necesaria, pues, pero todo lo que se hizo antes y después fue bastante malo.
creo que por esta coexistencia de plan de días pares e impares, para hacer un plan, primero hay que explicitarlo. Un plan no es una herramienta de gestión nada más, es un bien público para que vos, Pablo, Jorge, todos tomen decisiones de qué hacer con sus ahorros, cuánto va a estar el dólar, la tasa de interés, si consumo propiedades, si me voy de vacaciones, tomo mis decisiones de ahorro y de consumo. Eso no está, no es explícito. El programa más sensato te diría que es demasiado parsimonioso, que tiene 9 meses para arreglar la deuda, 2 meses para presentar el presupuesto, 6 meses para ir al fondo. En el medio de la pandemia. No tenemos reservas para ese nivel de ¿Cuánto hay de parsimonia. reservas? Y de reservas netas, o sea, que se puedan usar, hay unos 6.000 millones de dólares, que no son cero, pero tampoco es que tenés para 6 meses. Al principio de este gobierno había 13.000, y bueno, se fueron, o 12.000 y pico, se fueron la mitad en estos 10 meses, ¿no? ¿Quién manda? ¿Guzmán o Pelle? No tengo la menor idea, pero la verdad Pero vos que sabés, la verdad que tiene que mandar el presidente en un equipo que tenga sintonía, que tenga diferencias. Tampoco primero pensar que es monolítico es una ficción. Hasta es sano que haya diferencias, porque uno gasta y el otro tiene la maquinita, que no se confundan. Así que es sana esa división entre Banco Central y Ministerio de Hacienda. Sí, pero por ejemplo, Guzmán dijo 3 días antes que no iba a haber cepo. Bueno, 3 días después hubo cepo. ¿Eso cómo me lo explicas? Ese es un error no forzado, que te resta credibilidad. Entonces la próxima vez que diga algo, no digo Guzmán. Sí, palabra devaluada, como decíamos. Claro, para que las políticas sean eficaces tienen que ser creíbles. También por eso nos irá como nos va, porque viste, uno dice algo, como que decís, bueno, no sé, un ministro de Economía de un país que te dice no va a haber cepo y 3 días después hay un cepo, y eso no tiene ningún costo. Un error no forzado, sí tiene costo en reservas. Las medidas que se tomaron hace 2 semanas no van a dar resultado, son medidas, el gobierno ante el estrés, te diría que primero se radicaliza, se recuesta en las alas más jacobinas de su coalición. Segundo, posterga. El cepo es alargar la vida útil, digamos, postergar las consecuencias. Y tercero, improvisa y busca culpables. Y eso te diría que va para el cepo, para la cuarentena. Hay un rasgo común de varias políticas. Las medidas cambiarias no van a revertir, es poner un torniquete. Pero por ejemplo, para... de acá a diciembre, Sí. para los argentinos que están mirando, de acá a diciembre, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasa de acá a diciembre? Vos, como economista, lo puedes ver. ¿A dónde vamos? Yo creo que el reforzamiento del CEO, las medidas cambiarias que se tomaron, que fue una mezcla, o sea, una mezcla de cepo, desdoblamiento y de evaluación tributaria, porque se le puso un impuesto, que como es un híbrido no termina de tener las ventajas de ninguno, pero sí tiene los costos. Fue el primer capítulo de una serie que no sabemos bien dónde termina, de una serie con final incierto. Por supuesto que el final depende bastante críticamente, o muy críticamente, de lo que hagan los protagonistas. Entonces, el objetivo de primer orden es que no termine una serie de terror, ¿sí? Que en todo caso sea de suspenso, pero que vayamos hilvanando. Hasta ahora es como medio de terror, te digo. Y bueno, lo que pasa es que hay que hacer algo distinto. O sea, no va a parar la baja de reservas con esta, no va a cambiar las reservas nunca suben con cepo. El cepo es una anormalidad, te lo dice el torniquete. Te lo dice el que lo puso. Vos claro, lo pusiste vos. Te lo dice el que lo puso, con ese nivel de responsabilidad, si querés, ¿sí? Pero es una medida transitoria, es una medida para atender una circunstancia excepcional y transitoria en ese momento, una transición, un cambio de gobierno que no genera confianza. No puede durar 4 años. Ya hubo un cepo de 4 años. Perdimos 30.000 millones de dólares entre 2011 y 2015. 30.000, casi todas las reservas que teníamos netas. Ahora la diferencia, no era cepo, ¿qué era? La diferencia es que empezamos con 13, ¿sí? En diciembre, con 12.500. ¿Y si no era cepo, Hernán, qué podía haber sido? ¿Cuándo? Ahora. No, bueno, ahora hay distintas técnicas para enfrentar la escasez. Se usó el cepo, se puede usar desdoblamiento, se puede mover el tipo de cambio, se puede tomar medidas tributarias que encarecer importaciones y abaratar exportaciones, bajar retenciones, pero y todas tienen efectos colaterales negativos, ninguna es gratis, si no la harían, porque nadie se suicida innecesariamente. Pero no va a haber ningún esquema robusto a una política inconsistente. Lo que no haga la política económica por las buenas, lo va a hacer el dólar por las malas, ¿sí? Entonces, tenemos que
Primero tener el diagnóstico adecuado, ¿no? Preguntarnos por qué hay propiedades en dólares y ver cómo hacemos para reprimir eso, porque es inconducente, es el piloto del avión que está extraviado y está sin rumbo, ¿sí? Entonces eso es contraproducente. Entonces, tener el diagnóstico adecuado, la voluntad, que es también asumir costos, porque las medidas tienen efectos colaterales, y la pericia, tocar las perillas adecuadas en el orden adecuado. Nos quedan 10 segundos. ¿El impuesto a la riqueza, sí o no? Me parece, no, porque no hay que poner más impuestos a nadie, ni a los ricos ni a los pobres. A ver, nos va a sacar el sector privado. Todo es un torniquete en la Argentina, ¿no? Vamos con el torniquete a todos lados. Es confundir foto con película. A ver, nos va a sacar el sector privado. Corralito tampoco. No hay ninguna necesidad. No, ya sé, pero yo hago las preguntas que hace la gente. No, corralito diría no. Pablo. La CUNSA, devaluación. No sé, tiene que haber un plan. Y Otro después más. vemos qué técnica. Bueno, pero el gobierno tiene un plan, tiene dos, no tiene ninguno. Y tiene dos contradictorios, me parece. Gracias, la CUNSA.